Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Soy Janet Flores. Hoy martes y arrancamos el mes de abril. Cargados como siempre de información, acompáñenos. Y hacíamos paso a las noticias. A prisión han enviado a la primera persona ligada a delitos electorales. Se trata de Juan Carlos Canales Lobo, empleado del Consejo Nacional Electoral. La medida se determinó después de comparecer en la audiencia de declaración de imputado. Veamos. Tras 23 días del proceso electoral primario, se realizó la primera audiencia relacionada con la entrega de material electoral en perjuicio de Juan Carlos Canales Lobo, quien forma parte de la comisión evaluadora encargada del transporte de las maletas electorales y es acusado por el delito de fraude, violación a los deberes de los funcionarios y negociaciones incompatibles. El Consejo Nacional Electoral, recordemos que este requerimiento fiscal fue precisamente presentado por delitos electorales, particularmente con el traslado de las maletas. Luego de haber escuchado la lectura íntegra, el juez por parte de los representantes de la Fiscalía, de escuchar la petición además de la representación del ente acusador del Estado, así como de las defensas, el juez ha determinado dictar la medida de la detención judicial. Esta fue solicitada por el ente acusador del Estado. Por otra parte, Doris Madrid, defensa legal del imputado, asegura que su representado es inocente, ya que las órdenes eran tomadas por los consejeros del CNE y agrega que la acusación por parte del Ministerio Público tiene un ingrediente político. No pudimos presentar su expediente médico porque él padece de enfermedades ya de base. Fuimos al Seguro Social y el Seguro Social nos negó la información y nos dijeron que hasta dentro de un mes. Entonces ahorita el juez va a girar un oficio en el cual, ordenándole al Seguro Social que nos puede entregar el expediente médico del imputado. Esto es inocente porque él integraba a una comisión en la cual él solo recomienda al órgano colegiado, que es el CNE, hacer algo. Y quien realmente toma la decisión es el órgano colegiado. No. Mientras tanto, otros expertos legales son del criterio que las acciones por parte de Libertad y Refundación son envidiables, en vista de que el Ministerio Público no los incluye en los requerimientos fiscales presentados. Esto quiere decir entonces que los de Libertad y Refundación son pulcros, que no cometen delito, que no adulteran actas. Entonces es de aprender de Libertad y Refundación de que ellos no hacen patrañas políticas. Lo digo en sentido figurado, ¿verdad? Sarcasmo. Hemos pagado los hondureños las elecciones primarias más caras de la historia. La audiencia inicial para el imputado Juan Carlos Canales Lobo quedó programada para el viernes 4 de abril, mientras las otras 5 personas, quienes también están siendo acusadas por delitos electorales, aún no han sido capturadas. En cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Y siempre con la periodista Berenice Amaya, y ahora en vivo porque se encuentra con los miembros del Partido Nacional después de esa audiencia donde se ha enviado ya a prisión al primer implicado en esta crisis que se generó el pasado 9 de marzo en las elecciones primarias. ¿Cuál es la postura de este ente político? Berenice, con usted toda la información. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada Janet Flores. En efecto, tal y como usted lo manifiesta, en estos momentos me acompaña el diputado del Partido Nacional, Daniel Discua, para que él nos amplíe información cuál es su postura en torno a lo que ha ocurrido, este despliegue de requerimientos fiscales por el tema de delitos electorales. Hoy se realizó también la primera audiencia donde al imputado le dieron detención judicial. ¿Cuál es su postura ante eso? Bien, buenas noches, un saludo a todo el pueblo hondureño, en especial al de Comayagua, al cual representamos. Dejar claro que nunca vamos a estar en contra de la justicia, nunca vamos a estar en contra de que se esclarezca lo que sucedió el 9 de marzo, pero sí preocupa la politización y el sesgo con el que se están manejando estas investigaciones. Yo veo un fiscal general bastante sesgado, bastante inclinado como a tratar de echarle la culpa o criminalizar a la oposición. Nosotros pedimos que las investigaciones sean de acorde al debido proceso, de acorde a las garantías procesales y constitucionales que tiene todo imputado y sobre todo que exista la justicia. Sin embargo, yo veo que aquí es más el exhibicionismo de las personas, es más tratar de llamar la atención, es más tratar de desviarnos de otros temas como por ejemplo amnistías y perdones que ahorita
están saliendo. Entonces esto sí nos preocupa como oposición máxime cuando vemos a quien rectora el Ministerio Público diciendo incluso que tenemos que tener cuidado con lo que declaramos, con lo que posteamos en redes sociales, lo cual contraviene el derecho a la libertad de expresión que tenemos, ¿no? Diputado, también por otra parte, ¿cómo cataloga usted que hoy la defensa del imputado alegaba o manifestaba que en esta investigación solo hay miembros del Partido Nacional y Liberal, sin embargo no hay de Libre? ¿Cuál es su postura ante eso? Bueno, es lo que nosotros estamos señalando. Una cosa es la persecución del delito y otra cosa es la persecución de la oposición política, que es lo que pareciera sucede día tras día aquí. Únicamente, inclusive vemos algunos medios afines al gobierno titulando miembro del Partido Nacional es capturado, ni siquiera se refieren a los hechos, ni siquiera se refiere al fondo del asunto. Pareciera que es un deseo de perseguir a la oposición política. Un compañero de bancada ya manifestó que pareciera le quieren emitir un requerimiento fiscal a la presidenta del CNE, José López. Nosotros no podemos permitir estas cosas, pueblo, no podemos perder el país, no podemos dejar que se instrumentalice la justicia y no importa a qué partido pertenezca usted. En Honduras vivimos todos, tenemos que garantizar la declaratoria de las elecciones primarias y tenemos que garantizar que vamos a ir en noviembre a elecciones, ¿no? ¿Usted considera que hay un ingrediente político en torno a lo que ha sucedido? Bueno, totalmente. Para otros casos no veo yo la celeridad de la justicia, la celeridad de las investigaciones, no veo conferencias de prensa para referirse a otros temas, únicamente cuando se va a perseguir a alguien de oposición, que reiteramos, no estamos en contra de la justicia, pero sí nos parece que se está mediatizando demasiado el caso, sin siquiera saber los elementos de prueba, sin siquiera saber qué sucedió, sin siquiera saber quiénes más pueden estar implicados y cuál es el fondo del asunto. Muchas gracias. Ya hemos escuchado las declaraciones por parte del diputado Daniel Discua, quien nos amplía esta importante información en torno a lo ocurrido. Regreso con usted, licenciada Janet Flores, al estudio central. Buenas noches. Buenas noches, gracias Berenice por esa información y siempre seguimos con estos temas porque después de este despliegue de requerimientos fiscales contra los empleados del Consejo Nacional Electoral, los expertos legales aseguran que el Ministerio Público actúa bajo el principio de objetividad y que quien se sienta ofendido ejerza su derecho de defensa. Imparcialidad e independencia y de ahí deriva que todas estas acciones deben de contener las mismas para los efectos de que los que se sientan afectados y ofendidos ejerzan su derecho a defensa y no anden haciéndose las víctimas de decir que están siendo. Mientras tanto, el Partido Liberal dio a conocer su postura luego de las acciones ejecutadas por parte del Ministerio Público el pasado lunes. Ellos aseguran que existe una investigación centrada en la oposición y el fiscal general no está actuando con imparcialidad. Mediante un comunicado y con la presencia de las máximas autoridades del Partido Liberal, se dio a conocer el rechazo a las acciones por parte de las instituciones judiciales sobre el proceso electoral interno y más del fiscal general hacia algunos miembros de la oposición. Exigimos al Ministerio Público una investigación profunda, seria y oficiosa sobre lo acontecido el 9 de marzo. Dicha investigación debe identificar a todos los responsables, incluyendo a aquellos funcionarios que, por acción u omisión, fallaron en garantizar un proceso electoral pacífico y ordenado, negando al pueblo hondureño su derecho a participar de manera libre y segura en el ejercicio democrático. Sin embargo, el jefe de la bancada liberal dijo que confiarían en la palabra del fiscal general en no emitir requerimientos fiscales contra consejeras del Consejo Nacional Electoral, ya que primero deberán declarar ante el Ministerio Público. Tomamos la palabra del fiscal donde dice que no es con Twitter, no es con mensajes y que no es con padrino que se va a parar esta investigación. Esperamos que él tampoco lo tenga. Que haga una investigación clara y transparente y que nos diga qué fue lo que sucedió. Y no queremos que esto se forme en una cortina de humo o chivos expiatorios para prácticamente proteger a otros que sí tuvieron que ver en la toma de la isla. Mientras sectores de sociedad civil mencionan que esto se trata de una responsabilidad compartida
Y si antes no se veía el actuar de un fiscal general, este podría ser el momento de demostrar que existe realmente un ministerio público que no tiene tinte político. Debe liberarse de las responsabilidades como lo está haciendo el fiscal general, pero eso no resuelve el problema que tiene el Consejo Electoral. El Consejo Electoral no es tanto el contrato, porque supongamos que mandaron buses y que los buses hubieran llegado con las maletas, con el custodio y con el militar, no hubiese pasado nada. O sea que el problema no fue el bus per se, el problema fue la gestión del proceso. ¿Quién aprobó que se montaran en buses las maletas? ¿Quién aprobó que los buses salieran sin un custodio y sin un militar? ¿Quién les dio las rutas y garantizó de que los buses llegaban? El Partido Liberal aseguró que estarán vigilantes del proceso de declaratoria de elecciones internas y no permitirán que se ejecuten acciones sin su debido proceso a miembros de la oposición dentro del Consejo Nacional Electoral. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Mientras tanto, representantes de la sociedad civil en la zona norte del país consideran que no sería conveniente remover a ningún consejero del CNE antes de la declaratoria de las elecciones primarias. Lo que sí siento yo es que no conviene que en este momento, por lo menos los 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral, alguno sea señalado. Ellos tienen que terminar el proceso de escrutinio, por lo menos de las elecciones primarias, si es posible terminar incluso también el proceso electoral en noviembre. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento dentro del Consejo Electoral podría causar más fricciones, más tensión. Ya de por sí la situación está muy tensa ahí adentro y si uno de esos 3 consejeros llega a quitarse, pues obviamente se va a poner más tenso. Mientras tanto, el virtual candidato a alcalde del Partido Liberal, Eliseo Castro, aseguró que espera que sí exista una declaratoria el próximo 8 de abril por parte del Consejo Nacional Electoral, sobre todo que se cumpla con el cronograma electoral para las elecciones generales. Lo que esperamos es la declaratoria que será dentro de una semana, o sea, sin pasar del 8 de abril. Y lo segundo que también se espera es el cumplimiento de un cronograma electoral hasta llegar a feliz término respecto a que el 30 de noviembre de este año las elecciones vienen y nadie las detiene. El pueblo hondureño está muy pendiente de todo esto y no solamente la clase política, los ciudadanos independientes, los que se mantienen sin un partido, sin filiación hacia ninguna institución democrática y el ojo internacional también está puesto sobre Honduras y todos los países amigos se dan cuenta de que aquí... Además, después de que el general Romeo Velázquez posteara en sus redes sociales que teme por su vida al presentarse ante las autoridades, el abogado acusador Marlon Duarte ha manifestado que es algo subjetivo y que su actitud lo va a afectar en todo este proceso penal. Es muy subjetiva porque entonces los generales no se hubiesen presentado de la misma manera. Igualmente otros imputados han declarado ante los medios de comunicación ese miedo o ese temor que una vez puesto a las órdenes de los centros penales va a ocurrir ese extremo, porque para que a usted le impongan una medida distinta a la prisión preventiva tiene que ver los antecedentes y el comportamiento del imputado al proceso, es decir, someterse de manera voluntaria al proceso y en este caso el peligro de fuga va encaminado. Y en otros temas, el Poder Judicial habilitó a Padilla Sunseri para las elecciones generales, quien había sido condenado por el delito de prevaricato administrativo, que contempla una pena principal de inhabilitación especial para ejercer un cargo público o especial. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia habilitó al exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri para postularse a la alcaldía de San Pedro Sula, tras admitir un recurso de su defensa. Con esta decisión podrá participar en las elecciones del próximo 30 de noviembre sin impedimentos legales. Todos los casos que se le habían imputado cuando él fue al exilio se resolvieron, pero estaba pendiente un caso donde la sala penal le calificó un delito por el que nunca había sido acusado y específicamente la pena de ese delito era una inhabilitación por 6 años. Hemos acudido a un recurso de revisión y la
Corte Suprema de Justicia ha hecho la rectificación correspondiente y ha dejado sin valor y efecto esa inhabilitación, de manera que con esto se cierra todos los procesos que él tenía pendientes. Esto era lo último que faltaba. Han eliminado ya la figura de la inhabilitación y entonces él, como consecuencia, deberá librarse el oficio correspondencia al Consejo Electoral y él está plenamente habilitado para participar en el proceso electoral que se avecina. Padilla Sunseri fue condenado por prevaricato administrativo e inhabilitado para cargos públicos. La pregunta es, ¿aprovechará esta oportunidad? Esto opinan los sanpedranos. Pues la verdad que no hay que volver a caer en el error 2 veces, no hay que trompezar con la misma piedra 2 veces. Él ya trae lo que ha sucedido unos años atrás y esperamos que no le va a pasar lo mismo. Porque ya tiene su expediente manchado, ya no se puede. Pero creo que alguien que cometió un error tiene que pagarlo. Aunque lo absorban de lo que sea, el que la debe que la pague. En las elecciones primarias, Padilla Sunseri mantuvo su presencia al presentar a su hijo como representante, transmitiendo el mensaje: votar por Padilla es votar por Padilla. Esta táctica le permitió seguir vinculado al proceso electoral mientras se resolvía su situación judicial. En cámara de Carlos Montes, para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Continuamos con más de Impacto BTV Estelar y no importa si usted ahorita esté en su casa, en el trabajo, de vacaciones o en otro país, usted puede abrir su cuenta de ahorro de Banco Atlántida desde donde esté. Es fácil y rápido, solo debe descargar Atlántida Móvil en su celular, seleccionar el botón Abre tu cuenta y listo. Así podrá tomar el control de su dinero. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Continuamos en otros temas. Según investigaciones sobre la economía de los hogares hondureños en el 2024, que fue realizado por la Academia, refleja que la tasa de desempleo abierto creció en un 0.3%, pasando del 6.9 al 7.2%, mientras los que cuentan con un trabajo, su salario sigue siendo bastante insuficiente para poder cubrir todas las necesidades. El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la máxima casa de estudios realizó una encuesta multipropósitos para conocer el pulso económico de los hogares hondureños en el 2024, el cual refleja que el año pasado se agudizó aún más el desempleo en el país. Dentro de los resultados más relevantes que hemos encontrado es que ha habido un aumento en la tasa de desempleo de los hogares del 7.2%, mayor a la que habíamos estimado el año 2023, que había sido en 6.9%, lo cual nos indica que todavía existen dificultades en el tema económico y que de una u otra manera esto impacta directamente en el tema de empleo de los hogares, porque no es tan fácil poder encontrar un empleo que asegure poder mantener una estabilidad y un bienestar económico en dichos casos. Los representantes del sector privado aseguran que no es nada nuevo que en Honduras el desempleo sea un grave problema, ya que lo han advertido desde hace más de 3 años. No es ninguna novedad. Hemos dicho hasta la saciedad que el desafío principal que tiene Honduras es el empleo. Y por supuesto que hasta ahora, a pesar de la campaña desarrollada por los precandidatos presidenciales para las elecciones, no hemos visto propuestas ni soluciones concretas sobre el tema, pero sigue siendo el tema. Nuestra gente cada vez tiene menos empleo, cada vez es más informal, cada vez tiene menos protección social y cada vez dependemos más de las remesas. La encuesta también refleja que los hondureños que tienen un empleo no ganan lo suficiente para poder satisfacer todas sus necesidades más básicas. La mitad de las personas que están trabajando se encuentran en situación de subocupación. ¿Qué significa eso? Que son personas que no están llevando el dinero que necesitan para sus casas. O sea, no les ajusta el ingreso. ¿Qué pasa con esto? Me genera una baja productividad, porque un empleado que no está ganando lo suficiente no va a estar dando lo que decimos la mía más. Pues entonces, si no hay productividad en el mercado laboral, un empleado no productivo
no vamos a tener un crecimiento económico. Entonces, la investigación se realizó con una muestra de 8.441 personas encuestadas y con una cobertura del 70% de los departamentos del país. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Y por otra parte, la rebaja anunciada por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica tendrá un buen impacto en la economía hondureña. Sin embargo, los expertos manifiestan que el país sigue teniendo una tarifa energética bastante costosa. El segundo trimestre del 2025 inicia con una reducción del 9% a la tarifa de energía eléctrica, revisión que beneficiará al bolsillo de los hondureños. De acuerdo a expertos, con el subsidio otorgado por el gobierno y el reajuste anunciado por la CRE, el kilowatt-hora tendrá un costo aproximado de 5.30 lempiras. Para que más o menos el pueblo hondureño pueda entender, el costo de la tarifa anda aproximadamente de 6.40 lempiras el kilowatt hora para el sector residencial. Con el tema del subsidio de incremento tarifario que había otorgado el gobierno, el valor andaba cerca de los 5 lempiras con 90 centavos. Va a significar entonces que con este descuento del 10% va a haber un ahorro más o menos de 60 centavos. Entonces, para un consumo promedio de un hogar de 200 kilowatts, que andaría aproximadamente por unos 1.200 lempiras, esto representaría casi un ahorro de 150 lempiras. Lo cual, pues si lo sumamos por 12 meses, que más o menos lo que proyecta siempre de manera anualizada, estaríamos hablando de un ahorro anual casi de 3.000 lempiras. Aún con esta rebaja a la tarifa energética, Honduras sigue siendo el segundo país de Centroamérica con la energía más cara. En tal sentido, entendidos en la materia señalan que se debe agilizar la licitación de los 1.500 megavatios. Sí, tiene energía cara y por eso es importante que ahora que están bajando las tarifas, la tarea que viene es acelerar el proceso de la licitación pública de 1.500 megavatios precisamente para sustituir plantas en Honduras que ya resultarían muy caras y que necesitamos precios más baratos. No, la licitación toma mucho tiempo, estamos a muy corto plazo. De hecho, debería haberse lanzado desde el año pasado, entonces es difícil que la lancen, pero quiero que entienda también que el efecto de todas maneras de esta licitación, la lancen o no este año, los resultados reales de rebaja del costo del kilovatio hora los veríamos hasta por el año 2028. El ministro de la Secretaría de Energía, Eric Tejada, explicó en sus redes sociales que este reajuste al costo del servicio eléctrico se debe a una reducción en los costos de producción. De igual forma, puntualizó que para el último trimestre de este año puede existir otra rebaja a la tarifa influenciada por la renegociación de las adendas que fueron recientemente publicadas en el diario oficial La Gaceta. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Y siempre en temas económicos, según los datos del Banco Central, el índice de inflación del mes de marzo refleja una disminución en su crecimiento. Sin embargo, los economistas aseguran que los productos de la canasta básica continúan incrementándose cada semana. Los bajos precios de los combustibles y las rebajas en algunos productos agrícolas fueron factores que provocaron que el índice de inflación en el mes de marzo de este año se desacelerara en un 0.24%, según los datos del índice de precios al consumidor emitido por el Banco Central. En el que se destaca que la inflación mensual se ubicó en 0.24%, registrándose una desaceleración de 0.91 puntos porcentuales, menor en comparación al mes previo, cuando rondó 1.15%. Este comportamiento obedeció principalmente a los menores precios internos de los combustibles, el transporte aéreo internacional, así como a la rebaja en los precios de algunos productos agrícolas y el menor crecimiento de determinados alimentos industrializados. Por su parte, la tasa interanual se situó en 4.49%, la más baja para este mismo mes de los últimos 3 años. Los economistas aseguran que la desaceleración del 0.24% en la inflación de marzo que indica el Banco Central no se ve reflejada en el costo real de los alimentos. Lo que sí hay que dejar claro a la población es que el hecho de que se hable de una desaceleración de la inflación no significa que los precios estén bajando. Simple y sencillamente lo que significa es que el rango de crecimiento de los precios es menor. En este caso se ubica en un 4
4%, 4 y fracción por ciento. ¿Qué es lo que significa esto? Esto se traduce en que, en términos generales, los precios crecieron en un 4%. Si los hogares quieren mantener su nivel de vida, entonces deben aumentar sus ingresos exactamente en el mismo monto de la inflación, que sería el 4 y fracción de lo que habla el Banco Central. Por su parte, el sector privado asegura que el índice de inflación aún sigue castigando el bolsillo de la mayoría de los hondureños por los altos precios de productos sensibles. A febrero de 2025, la inflación interanual alcanzó 4.75%. Aunque técnicamente dentro del rango tolerable por el Banco Central, hay señales que no podemos ignorar. El aumento en los precios de los combustibles, los alimentos y la electricidad está presionando directamente el bolsillo de los hondureños, ya que la inflación castiga más a que menos tiene. Los entendidos en la materia económica aseguran que los productos de la canasta básica aún siguen subiendo de precio en los Buenas noches, es así, licenciada, alegría de pobre, como decimos aquí, prácticamente para los MIPYMES esta Semana Santa, porque ellos mencionan que no hay mucho movimiento, eso es más al sector hotelero y restaurantes. Es así, don Victorino Carranza, quien es presidente de Gremipe, ustedes prácticamente no miran un cambio. Mire, la incidencia en la parte industrial es mínima, pero sí, como usted bien lo dijo y lo enfocó, en la parte de restaurantes, cafeterías y hoteles. Ahí es donde está el mayor fuerte de servicio. Esperamos de que cada día nosotros tengamos recursos humanos más formados, más entrenados, más comprometidos, para que cada año sea mejor la parte de lo que es el Producto Interno Bruto. Y esa dinámica, el año anterior tuvimos 5.000 millones de dólares en lo que fue la Semana Santa de 4 semanas, y ahora esperamos superarlo. Que está diferenciada la utilidad, sí, pero lo beneficia en términos generales a todo el país, y yo creo que eso es importante. ¿Qué es lo que ustedes logran hacer, el tipo de actividades como MIPYMES en esta Semana Santa? Bueno, los que allí se aprovechan son, o que tienen ese gran beneficio, son los que tienen pequeñas cafeterías. Lo que sucede que el turista ya no está buscando al micro, sino donde tiene mayores alternativas, mayores beneficios, más seguridad. Y eso es el sector de la hotelería, donde tienen sus propios restaurantes y sus propias cafeterías. Pero sin embargo, como le decía, en términos genéricos nos beneficia, estamos contentos porque, como usted bien lo dijo, es alegría de pobre, porque después de este mes de abril quedamos otra vez en lo mismo o en peor situación. Y le pedimos al gobierno que necesitamos urgentemente el financiamiento de los 2.500 millones de lempiras, o sea, 500.000 lempiras en cada unidad productiva, y de esa manera generaríamos más de 60.000 empleos, que es la jarana social que mantenemos nosotros. Muy bien, declaraciones de Victorino Carranza, quien es presidente de Gremipe. Ya escucharon, siguen todavía llamándole la atención a las autoridades para este financiamiento que necesitan y crear todas estas plazas de empleo. Semana Santa, pues sí, se mueve la economía de nuestra capital industrial, sin embargo, para la MIPYMES no significa mucho. Licenciada, si no hay más preguntas, volvemos a estudios principales de Impacto BTV. Perfecto, muchas gracias, Cristina. Buenas noches. Mientras tanto, en la inauguración del puente sobre el río Guasirope, las autoridades de gobierno resaltaron la importancia que esta obra tendrá para conectarse con otros países hermanos de Centroamérica. Veamos. En la inauguración del puente sobre el río Guasirope, la presidenta Xiomara Castro Sarmiento ha mencionado que están convirtiendo a Honduras en un centro de desarrollo, un centro que viene a mejorar las capacidades, tanto de infraestructura vial, pero de igual forma ha mencionado la construcción del ferrocarril interoceánico. Puente de Guasirope, del departamento de Valle, que une las vías más importantes, no solo la vía de nuestro país, sino que de la región centroamericana. El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Panamá, todas ellas se benefician del comercio, del turismo y del consumo. Honduras la estamos convirtiendo en un centro logístico regional, conectando ambos océanos por carretera, y ya iniciamos el proceso para la construcción del ferrocarril interoceánico. El ministro Octavio Pineda de la Secretaría de Infraestructura y Transporte menciona que son
más de 540 millones de lempiras, los que se han destinado a esta infraestructura. Esto con el gobierno de el Japón, una inversión multimillonaria que viene a interconectar a los países hermanos de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Y la verdad yo les quiero agradecer a todo el gobierno de Japón por eso. Y sobre todo, presidente de su agencia JICA. Este proyecto inició a finales de septiembre, inicios de octubre del año 2022. Este proyecto tiene un monto de inversión superior a los 540 millones de lempiras a través de la donación del gobierno de Japón y la contraparte hondureña. Es un gran honor para mí inaugurar este nuevo puente Guasirope con usted y todos los presentes. La construcción de infraestructura como las carreteras y los puentes es uno de los pilares de nuestra cooperación en Honduras. En el marco de los 90 años de relaciones diplomáticas con el pueblo hermano de Japón, se ha hecho acto de inauguración de esta moderna infraestructura que viene a unir y a mejorar las condiciones viales aquí en San Lorenzo, departamento de Valle. Con cámara de Walter Pérez, les informa César Euceda. Y cambiamos completamente de información. Honduras se ha visto marcada por trágicos accidentes de tránsito que han dejado luto y dolor en varias familias. Adultos, ancianos y hasta niños han perdido la vida debido a estos fatales hechos. Y aparte de la imprudencia y el exceso de velocidad, el parque vehicular de motocicletas también es mayor que los carros, por lo que vuelve más caóticas a las ciudades. Veamos ese trabajo especial que ha preparado un equipo de BTV. Al cierre del 2024, entre motos y carros, se registraron más de 3 millones de vehículos circulando a nivel nacional, a tal extremo que se está a punto de tener más del 50% de motos en relación a vehículos, con un aproximado de 1.500.000 motos registradas. Según el Instituto de la Propiedad de Registro Vehicular, durante el 2025 en la capital hondureña hay más de 257.077 motocicletas registradas y en San Pedro Sula más de 127.755, mientras en los demás departamentos 1.242.647, haciendo un total de 1.627.476 motocicletas registradas. Esta situación podría explicar por qué los vehículos de dos ruedas tienen una participación recurrente en los siniestros. Cierre del 2024 tenemos entre motos y carros más de 3 millones de vehículos circulando a nivel nacional. Con la noticia de que estamos nosotros a punto de tener más del 50% de motos en relación a vehículos. Pero nosotros tenemos cerca de 1.500.000 motos registradas a nivel nacional, siendo las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula las que mayor cantidad de registros tienen, ¿verdad? Es un dato bastante alarmante en el sentido de que hay prácticamente más motocicletas que carros registrados. Nosotros como tal estamos obligados a registrar todos los vehículos que llegan. Recordemos que también tenemos un decreto de amnistía vehicular en el cual pueden ingresar vehículos de todo tipo, incluyendo motocicletas de cualquier año. Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de ingreso a los hospitales públicos en Honduras. El hospital escuela como el más afectado. Según el portavoz del hospital, Miguel Osorio, aproximadamente el 60% del presupuesto del centro asistencial se destina a la atención de pacientes que ingresan por este tipo de emergencias.
Anualmente el hospital pues se consume en emergencias cerca del 60% del presupuesto total asignado al hospital escuela, y la mayoría de los casos es por trauma en accidentes viales o vehiculares, y en su mayoría en motocicleta. Según las autoridades del hospital escuela, a diario ingresan a la emergencia unas 10 personas en promedio, causante a un accidente vial. El 90% de los pacientes que están en la sala de emergencias son por accidente de tránsito, y de esta cantidad, el 80% son motociclistas. De cada 10 personas lesionadas que llegan aquí por accidentes de tránsito, 7 de ellas se transportaban en una motocicleta al momento del accidente. El centro asistencial enfrenta una alta demanda por accidentes viales, especialmente de motociclistas. El incremento de accidentes de tránsito no solo pone en riesgo la vida de los hondureños, sino que también representa una carga económica y operativa para el sistema de salud, que enfrenta limitaciones de recursos para atender la creciente demanda de pacientes en las salas de emergencias. El Centro de Medicina Forense en Honduras es el encargado de realizar autopsias médico-legales para determinar la causa de muerte en el país. Entre las principales causas de muerte en Honduras están los homicidios, y ocupando el segundo lugar las muertes violentas por accidentes de tránsito o accidentes viales. Mire, desafortunadamente a nosotros nos toca esa parte compleja de tener que hablar de estadísticas de vidas valiosas que se han perdido en accidentes de tránsito. Sigue siendo la muerte por accidentes de tránsito la segunda causa de muerte violenta en Honduras. Y según información que trasciende pues la institucionalidad en la región, nosotros somos el primer país en este momento con elevados índices de muerte con respecto a los accidentes de tránsito. Ese es un punto que preocupa realmente, porque estamos viendo que es la población económicamente productiva la que está siendo más afectada. Le hablo de jóvenes entre edades de los 18, 17, incluso hasta 35 años. Calix hizo hincapié en prestar atención a esta tendencia creciente de accidentes viales. Según ella, la responsabilidad recae en cada conductor para ser más cautelosos al volante, respetar las normas de tránsito y así reducir el número de accidentes, evitando así más sufrimiento y dolor en las familias hondureñas. La prevención. Está realmente en manos de nosotros disminuir esta cifra. Lo ideal es que no hubiesen muertos por estas circunstancias, y es tan básico como olvidarse de un teléfono celular al momento de conducir un automotor, evitar consumir bebidas alcohólicas, evitar el exceso de velocidad, transitar en la forma que la norma de tránsito lo precisa, hacer lo que corresponde ante los llamados de las autoridades. Y en un segundo término es la parte que corresponde a la deducción de responsabilidades. El costo de adquisición de una motocicleta en Honduras es uno de los factores principales que influyen en la alta demanda de compra por los hondureños. Las motocicletas, que en su momento solucionaron el problema de transporte a miles de personas trabajadoras, se ha convertido en una epidemia vial que está dejando una trágica escala de muertos, heridos y pérdidas económicas estimadas en cientos de millones de lempiras. Pero ¿por qué las personas optan por este tipo de transporte? Pues según las estadísticas, por su bajo costo, que va desde 22,000 lempiras en adelante, y en varias casas comerciales las dan a cuotas muy bajas y accesibles que las personas interesadas puedan pagar semanalmente desde 250 lempiras. Con la ayuda en cámara de Walter Pérez, en edición Kenner Cruz, les informó Milady Ramos.
Bien, gracias por continuar con nosotros. Y las autoridades de salud refuerzan la capacitación y atención para detectar ya el trastorno bipolar, una condición que a menudo pasa por inadvertida en la sociedad hondureña. El Hospital Leonardo Martínez reporta un aumento en la demanda de consultas por esta enfermedad. El trastorno bipolar, caracterizado por episodios de euforia y depresión, sigue siendo poco visibilizado en el país, a pesar de su creciente incidencia. El Hospital Leonardo Martínez alertó sobre el aumento de atenciones. Nosotros estamos viendo frecuentemente que hay mucha intolerancia. Nosotros estamos viendo de que hay mucha agresividad. Tal vez desde que nos levantamos con esa condición de agresividad y muchas veces decimos, ay, qué maleducado, qué malcriado, pero no sabemos en realidad qué es lo que está pasando en esa persona. Y por eso nosotros estamos incentivando a la población de que busque ayuda. Nosotros estamos aquí con las puertas abiertas para poder brindarle ese servicio y poder ayudarle. Tenemos el programa de adolescente y tenemos el departamento de psicología, donde pueden venir a recibir atención. Según experto en salud mental, el estigma y la desinformación impiden que muchas personas busquen ayuda profesional. Además, el país enfrenta un déficit de psiquiatras y centros especializados, lo que dificulta una atención adecuada. O sea, ¿qué es el trastorno bipolar? ¿En qué me afecta? Es un trastorno del estado del ánimo que afecta precisamente eso, ¿no? Mi estado de ánimo, y se puede dividir en diferentes tipos de trastorno bipolar, ¿no? Tipo 1, tipo 2, ¿verdad? Que depende mucho de cómo afecta a la persona, ¿sí? Cambios bruscos en el estado del ánimo. En un momento puedo estar demasiado alegre y después demasiado triste. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que para realmente decir, ok, creo que sufro un trastorno bipolar, tengo que tener por lo menos de días a meses. No es que esta semana estoy triste y la siguiente estoy alegre. No, tienen que pasar por lo menos 6 meses con este tipo de cambios en el estado del ánimo. Aproximadamente 140 millones de personas en el mundo padecen trastorno bipolar, una de las principales enfermedades que causa discapacidad y las menos atendidas. La edad media en que suele aparecer por primera vez es alrededor de los 25 años. En cámara de Carlos Monte, para Impacto BTV, les informó Cristina Escobar. Mientras tanto, el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte ha mencionado que iniciará un proceso legal contra el doctor José Manuel Mateu, ya que difama su imagen y la de empresarios nacionales y extranjeros al afirmar que la construcción de los 9 hospitales en el país están sobrevalorados. Nosotros estamos bien claros en lo que estamos haciendo, estamos bien seguros de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y no tenemos ningún miedo al debate. Yo más bien lo invité a él, que si quiere acompañarme a mí a Salamá o Cotepeque o al mismo de Santa Bárbara, o si podemos ir al de Roatán, lo podemos hacer ahí, lo televisamos. Él pone sus puntos, yo me defiendo y contesto, porque no tengo ningún problema con eso. Yo lo he retado y lo hago a través de esta entrevista en estos momentos, retar públicamente al doctor José Manuel Mateu, que fue ex ministro de Salud de nuestro gobierno, para que presente las pruebas y que en este caso también pueda llegar a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, si él así lo estima conveniente, para que yo le pudiera enseñar la documentación, él me pudiera enseñar la de él, y que nosotros podamos llevar este sano debate para que la población pueda sacar sus conclusiones. Como vuelvo y lo repito, nosotros estamos haciendo las cosas bien, no le tenemos miedo a este debate, y si él mira que ya hay mano mucho más peluda, como él lo está diciendo, pues que se vaya al Ministerio Público a poner la denuncia. Y no hay tiempo para más. Hasta aquí las noticias. Gracias una vez más por habernos acompañado. Recuerde siempre estar en sintonía de BTV para que usted pueda estar informado acerca de lo que sucede en el país. Será hasta el día de mañana. Usted pendiente a las 7 p.m. Feliz noche.